La perplejidad y la tristeza en la cara de Michael avisaron al Jordano de que algo andaba mal. Michael, pareces trastornado. Movió la cabeza mansamente. Discúlpame, por favor, balbuceó. Debo hacer una llamada. Tendré que ir a Nueva York a primera hora de la mañana. Miró al Jordano. Volveré enseguida. Consultó el reloj. Las 9:23. El Jordano pulsó un botón de la pared para llamar al director. Al cabo de unos minutos, Michael marcó el número de la operadora que le pasó con British Airways. 5 minutos más tarde tenía una reserva para el vuelo de las 7:30 de la mañana con destino Nueva York. Michael Asbury miró a lo lejos. Frente a él se alzaba la silueta de Londres, respirando en la oscuridad. Caía la noche. Dentro de poco cubriría la ciudad con una negrura limpiadora. Simone Casalaro, algo se tensó en su interior y notó una emoción fundida y peligrosa que se desbordaba, borboteaba, engatusaba, intentaba salir. Ahora la vio tan nítidamente como la última vez que habían estado juntos. Su cuello blanco brillante a través del largo pelo oscuro, temeroso de que las imágenes se disolvieran en la nada. La evocó embelesado una y otra vez hasta dibujarse en su rostro la mueca de un espasmo prematuro. Ladeó la cabeza. ¿Se trataba de amor, lealtad, admiración o devoción? Simone era única en su círculo de amigos, mujer de muchas vocaciones poco definidas. Había escogido una de ellas al azar, cuando pudo haber sido pintora, una maravillosa actriz de teatro o malabarista. Él siempre la consideró una belleza natural, con esos ojos muy separados y esa singular línea a los labios en que parecía estar ya escrita la geometría de la sonrisa. Ahora había muerto su hermano y necesitaba ayuda, aunque yendo en su ayuda no cambiaría nada, si podía reducir las posibilidades en su contra. Y entonces pensó, tuvo otro recuerdo fugaz e inoportuno. La idea rondó por su cabeza como la niebla matutina. Ahora no podía considerarla, debería esperar. Notó el asfixiante vacío que siempre acompañó a su separación. De todos modos era imposible negarlo. En ese vacío algo estaba creciendo. Capítulo número 7. Ya era tarde cuando Simone salió de la comisaría y se dirigió a pie hacia la estación de tren más cercana. A su derecha oyó el estruendo de un tren que surgía de un túnel, aproximándose. En el andén, el viento obligó a los pasajeros a juntarse. ¿Te imaginas que el infierno fuera un invento de la teología católica? El recuerdo sobresaltó a Simone. Miró a la derecha. A unos 5 metros había una atractiva pareja con idénticas levitas retorciéndose en el viento. El tren había reducido la marcha, frenando al tiempo que serpenteaba por una empinada pendiente antes de detenerse y soltar un belicoso suspiro de alivio. Simone subió como si estuviera en trance. ¿Te acuerdas?, dijo Dani. Me acuerdo, respondió ella. ¿Este es el final del mapa?, preguntó él. Los mapas no tienen finales, tienen niveles de ampliación. Él lo pensó un momento. Simone. Dani le tiró de la manga. ¿Cómo dibujarías el infierno? Movió los lápices de un lado a otro cada vez más deprisa. Así. Ella señaló la forma imaginaria que el lápiz de Dani dibujaba en el aire. El infierno es un abismo cónico que va desde la superficie de la tierra hasta el mismo centro, donde Satán y los traidores están aplastados en un estancamiento helado. La primera espiral terminaba en un punto. Dani la miró detenidamente. Por fin sacó un portaminas de plata. Limbo, susurró, y un suspiro plateado perfiló todo el abismo. Simone, perpleja, apartó el rostro y se encaminó hacia el pasillo. Tropezó con la puerta del vagón siguiente cuando el tren frenó en lo que sería un tramo de vía muy empinado. ¿Me permite?, le dijo a una anciana con un vestido blanco a cuadros, señalando un libro que con el lomo para arriba yacía en un asiento vacío. Sí, claro, contestó la mujer con complacencia involuntaria, parpadeando y colocándose el libro en el regazo. Simone se sentó y le lanzó una mirada.
¿Quién le haría eso? Chance, el cuerpo sin vida de Danny repantigado en una bañera y con las venas cortadas. Fue un suicidio, señora Castellaro. ¿Tiene alguna idea de por qué Danny quería ir a Chance? ¿Sabe qué está investigando? La voz uniforme de Torekul sonaba hueca, desvaneciéndose como una bocanada de humo, su almidonada pechera echándose como una joroba bancusca. Simone volvió su pálido rostro a la ventana. Ahora podía oír las voces. No, no se hablaba mucho. Fragmentos de frases rompían el silencio en breves estallidos, como si vinieran de lejos y luego estuvieran cerca. Simone, si alguna vez me ocurre algo, quiero que hagas algo por mí. La voz de Annie la sobresaltó. ¿De qué hablas? Lo harás por mí. ¿Hacer qué? ¿Por qué te pones tan misterioso? Me estás asustando. He guardado algunos documentos privados. Hizo una pausa. Ya sabes, para que estén en lugar seguro por si. Volvió a interrumpirse, mordiéndose el labio inferior. ¿Por si qué? Por si me sucede algo. Le dirigió una sonrisa amable pero cautelosa. ¿Qué estás diciendo? Escucha, Simones, es solo una medida preventiva nada más. Bueno, pues dime de qué se trata. Lo sabrás cuando llegue el momento. Nunca había visto a Dani asustado, pero aquel día lo estaba. Simone le había suplicado que se lo contara para así poder ayudarlo, o al menos convencerlo de que se alejara del peligro. Ahora se inclinó hacia adelante. Los vagones rechinaban contra la vía con más fuerza como si empujaran plomo. El tren se detuvo. Simone no sabía cuánto rato llevaban parados cuando sonó su móvil. Se habría quedado adormilada. Lo sacó del bolso y lo pegó a la oreja. Era un mensaje de Michael. Se hallaba en el área de embarque de Heathrow y aterrizaría en el JFK al mediodía. ¿Podía pasar a recogerlo? Era ya última hora de la tarde de un largo día en Nueva York, pero en Londres iba 5 horas adelantado. Simone miró el reloj. Pasaban 34 minutos de la medianoche. Mientras subía la escalera de su bloque, un hombre enclenque con un caniche de piel aceitunada y canas en las sienes, sentado en un banco cercano, se levantó y con discreción y sorprendente soltura metió la mano en el bolsillo y llevó el dedo al botón de una cámara oculta. Se alejó tranquilamente y ocupó un puesto de observación al otro lado de la calle. Llevaba auriculares y movía la cabeza como si siguiera el ritmo de la música. Pocas personas se habrían dado cuenta de que la emisión que estaba escuchando era todo menos música. Tras pulsar el botón del transmisor dijo: Eureka 1. El tono de su voz era pausado. ¿Cuál es tu informe? La voz metálica chisporroteó a través de los auriculares. Sujeto a la vista y a solas, dijo el hombre. Mientras forcejeaba para contener las lágrimas, Simone buscó las llaves y abrió la puerta del edificio. El apartamento de Dani tenía el acceso prohibido, al menos hasta que la policía concluyera las pesquisas, y ella tenía demasiadas cosas en la cabeza para advertir que otras 3 personas estaban observando sus movimientos. Una era un joven con grandes patillas, vaqueros y el pelo largo. Las otras 2 parecían una pareja de viejos vagabundos. Tampoco se fijó en una mujer anodina de mediana edad, con una gran melena rubia y sucia debajo de un sombrero de borde ancho y un impermeable, que salía del ascensor cuando ella subía. La mujer abrió el bolso, sacó la polvera y revisó su maquillaje, inclinando el espejito primero a la izquierda y luego a la derecha. Satisfecha, guardó la polvera, cerró el bolso y salió del edificio. Giró a la izquierda en la primera esquina, cruzó la calle y subió a una limusina que la esperaba. Sí, el hombre sentado en el asiento de atrás respondía a su sonrisa. Merci, Milene.
Capítulo 8. El Comité contra la Tortura CAT es el conjunto de expertos independientes que controlan la puesta en práctica de la Convención contra la Tortura y otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes. Todo esto se explica con detalle en un protocolo opcional de la Convención que fue aprobada el 18 de diciembre del 2002 en la 57ª sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas. Un subcomité de 10 miembros sobre prevención de la tortura (SPT) es el encargado de redactar los informes para el Alto Comisionado. Las observaciones del SPT son confidenciales. Uno de esos informes, calificado como secreto y solo para tus ojos, fue entregado de mano en la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR) a principios de enero de este año. El Alto Comisionado para los Derechos Humanos es el principal funcionario de la ONU en la materia. Su oficina está en Ginebra, Suiza, y tiene su sede en el histórico Palais Wilson junto al lago Léman. Cuando Suiza se incorporó a la recién creada Liga de las Naciones en 1920, el edificio se convirtió en el cuartel general del organismo. En 1924 el lugar adoptó el nombre Palais Wilson tras la muerte del presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, que había desempeñado un papel decisivo para sentar las bases del futuro gobierno mundial, creando la Liga de las Naciones durante la Conferencia de Paz de París de 1919. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos era Louise Arbour, antigua magistrada del Tribunal Supremo de Canadá, que en los medios de comunicación era más conocida como haber sido fiscal principal en los juicios por el genocidio de Ruanda y por abusos de los derechos humanos en Yugoslavia en la década de 1990. Perdón por la interrupción, la voz llegó antes de que la puerta estuviera abierta del todo. ¿Puedo? Buenos días, sí, por favor, entre. Me encanta la vista del lago por la mañana. La alta comisionada se reclinó en la silla, sonriendo para sus adentros. Fred Feniche era funcionario superior de derechos humanos y el responsable del HCM, material muy confidencial. Tenía en las manos un sobre azul oscuro. Luis, creo que debería ver esto. Hizo una pausa sin saber muy bien cómo seguir. Louise Arbour se incorporó frente a él, la sonrisa desapareció de su cara al instante, rompió el sello de seguridad, se puso las gafas y leyó rápidamente el informe. Potencial peligro para la seguridad del último testigo de los experimentos en los campos de exterminio japoneses. Activadas medidas de seguridad. Testigo trasladado a Roma. La Interpol se encarga de la protección del testigo. Era como mínimo preocupante que 16 de 17 testigos japoneses dispuestos a declarar ante el alto comisionado sobre los experimentos atroces con prisioneros en campos de concentración japonés durante la Segunda Guerra Mundial hubieran muerto recientemente uno tras otro, aunque como es lógico eran de edad avanzada. Volvió a leer el informe. El último párrafo le crispó los nervios. XD, prioridad máxima, etiqueta roja. Pensó, importantísimo, la Interpol tenía archivos especiales con etiquetas de diferentes colores. Las rojas tenían prioridad absoluta, significaban que se estaban llevando a cabo investigaciones sobre objetivos de alto valor, individuos que la Interpol quería detener de inmediato. En este informe, sin embargo, no se nombraba el objetivo, el HVT. La alta comisionada reflexionó no por primera vez sobre la naturaleza de la Interpol, la mayor organización policial del mundo cuya misión al menos en teoría es combatir el crimen internacional. Poca gente sabe que la Interpol creada por la Casa de Rothschild en Viena en 1923 surgió pensando en la Primera Guerra Mundial. Esa familia creyó necesaria una organización especial de inteligencia que velara por los intereses de los banqueros que habían financiado a ambos bandos. Para no levantar sospechas, pidieron al príncipe Alberto de Mónaco que invitara a abogados, jueces y oficiales de policía de varios países para que analizaran la cooperación internacional contra la delincuencia.
En la actualidad se recordaba a Luis a sí misma, la Interpol está provista de agentes del MI6, el MI5, la CIA, el Mossad, el FSB ruso y la Agencia de Policía Nacional de Japón, por nombrar solo algunas de las organizaciones más conocidas. En teoría todas trabajan juntas con un objetivo común: garantizar la paz y luchar contra el crimen internacional. En la práctica cada país tiene sus propios intereses y a veces tienen prioridad sobre los demás. Louis Arbour leyó el último párrafo por tercera vez. Según señales vagas y contradictorias, hay un peligro grave para la seguridad. Se requieren medidas adicionales. Frick, a este hombre no debe pasarle nada. Entendido, se reclinó en la silla pensando: ¿quién más sabe que el testigo ha sido trasladado a Roma? Solo nosotros, el gobierno de Estados Unidos y la Interpol. Fred Pfennig era un hombre alto y delgado con rasgos aquilinos y un pelo rubio meticulosamente arreglado y cortado a la moda. Su inglés, con entonación suiza, era refinado. Como antigua magistrada del Tribunal Supremo y fiscal principal en los juicios por el genocidio de Ruanda y los abusos contra los derechos humanos en Yugoslavia, Arbour estaba muy familiarizada con el establishment internacional de los servicios de inteligencia. En sus investigaciones era muy minuciosa y a menudo incomprensible sopa de letras de relaciones entrelazadas en los organismos estadounidenses, canadienses e internacionales. Siempre la frustraba. Le recordaba hasta qué punto las organizaciones de inteligencia carecían de supervisión. Era un problema eterno. Cada división militar, el ejército, la marina, la fuerza aérea y el cuerpo de marines, tenía sus propias unidades internas de inteligencia, los caciques secretos del poder norteamericano. Como dijo una periodista, esto iba desde lo inocuamente disparatado hasta lo insufriblemente absurdo, desde lo insensatamente peligroso hasta lo ridículamente inútil. El Ministerio de Justicia de Estados Unidos no escatimaba recursos para la Oficina Central Nacional de Interpol. Estados Unidos, que a su vez competía por fondos con el FBI, también bajo la atenta mirada de la DEA, la Organización de la Lucha contra el Contrabando y Consumo de Drogas. El Ministerio de Hacienda poseía su propia e inmensa infraestructura con la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, mientras que el Ministerio de Defensa gastaba sus recursos en la Agencia de Inteligencia Militar. El Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca conservaba un conjunto aparte de analistas clave, ubicada en Fort Meade. Era la mayor organización de inteligencia de Estados Unidos dedicada sobre todo a la información sobre señales. Además, la Oficina de Inteligencia Naval trabajaba estrechamente con el FBI y el CSIC de Canadá, integrado por casi 380 organismos repartidos entre Canadá y Estados Unidos, cuyo objetivo principal era facilitar la producción y el intercambio de información sobre asuntos criminales. Las discrepancias y la no rendición de cuentas lo dejaban a uno atónito. Cualquier desacuerdo podía suponer un peligro para la seguridad y un fallo catastrófico. Una cosa era saber quién le estaba haciendo qué a quién en los rincones más oscuros de Irak o África. Otra, muy distinta, el peligro para la seguridad que amenazaba con socavar la operación más importante de la Comisión en el área de los crímenes contra la humanidad. El hecho de que 16 de 17 testigos dispuestos a presentarse tras más de 60 años de silencio hayan muerto recientemente es una improbabilidad estadística. Le brillaban los ojos de cólera. Tras unos instantes extendió la mano y pulsó un botón del teléfono. Jocelyn, por favor, consígueme un billete para el próximo vuelo a Roma. Su expresión se endureció. Eso no formaba parte del mundo ordenado y razonable de Louis Arbour. Su mente precisa y analítica estaba siendo provocada. Su racionamiento se volvió implacable.
Cada uno de los testigos clave venía con un código de seguridad de 12 dígitos. Sus identidades nunca fueron reveladas. ¿Es así? Frey asintió con ademán grave y en silencio. Por precaución, la información sobre los testigos está compartimentada y separada de los archivos de seguridad, ¿verdad? No estaba tanto preguntando como afirmando. Frey inclinó la cabeza. O los chicos de la Interpol son incompetentes o tenemos un topo aquí o en el nivel superior del gobierno de Estados Unidos, en cuyo caso está en peligro la operación en curso. Luis, si nuestra organización está en peligro, le aseguro que debe ser a un nivel muy alto. La alta comisionada miró con expectación a su funcionario superior de derechos humanos. No conocía a nadie tan familiarizado con la lenta y pesada burocracia de Naciones Unidas. En la Interpol los sistemas principales no están bien coordinados debido a incompatibilidades de plataforma con los sistemas colaboradores. Frey repasó 2 docenas de categorías de seguridad y sus sistemas afines como un camarero que recita los platos del día. La CIA y el CSIC utilizan software management informativo del fiscal que viene con el código OCLC numerado 5882076. Los ministerios de Justicia y Hacienda usan tecnología OMTOL. Fred vio que el rostro de Luis se partía en una sonrisa burlona. A ella le encantaba la eficiencia de las personas que había conocido. Fred Pfennig era quien estaba más cerca de la perfección burocrática. Fred siguió hablando. Los sistemas heterogéneos basados en la ejecución sufren diversas limitaciones. Están sometidos a un espacio de estado insolublemente grande para escenarios más complejos y no pueden tener en cuenta algunos parámetros, como el aumento de fiabilidad de componentes individuales, las dependencias entre componentes, etc. Y eso significa que por alguna razón el propio sistema se ve en peligro a causa de un sistema inhabilitante que anula todos los aspectos de su seguridad. Entonces Frey, ¿qué le dice su instinto? La Interpol está captando señales no específicas, aunque persistentes, sobre algún tipo de actividad extraoficial en la que está implicada una entidad desconocida. Louis Arbour asintió fríamente. Cuando anunció el Comité contra la Tortura los avances en sus investigaciones sobre crímenes contra la humanidad en los campos de concentración japoneses durante la Segunda Guerra Mundial, hace menos de 4 meses, ella encendió un cigarrillo. Me está diciendo que las 16 personas citadas y dispuestas a testificar sobre abusos, torturas y crímenes contra la humanidad que implicarían a gobiernos occidentales en connivencia con el ejército imperial japonés han muerto por causas naturales. Frey sabía que su jefa no quería una respuesta. Louis Arbour detestaba las anomalías y esto, aparte de ser una anomalía exasperante, era algo peor. Una traición. El sol había ascendido hasta el punto medio de los árboles circundantes y entraba a chorros por las ventanas. Louis Arbour no necesitaba ningún estímulo para hacer su trabajo. Se puso en pie, el humo del cigarrillo subió y describió una espiral por encima de la mesa. La alta comisionada de la ONU parecía haberle echado el anzuelo a algo. Ahí fuera alguien está acelerando todo esto hacia su premeditada e insondable conclusión. Este alguien puede ser uno de los nuestros. Le dio un escalofrío. Me voy a Roma, Fred. Capítulo 9. Novodevichy 3 años antes. El cementerio secular, también conocido como convento de las nuevas doncellas, es el más venerado de Moscú. Fue fundado por Basilio III en 1524 para conmemorar la reconquista
Smolensk a los lituanos en 1514. Ahora es la última morada de algunos de los más célebres escritores y poetas de Rusia. Chejov fue uno de los primeros en ser enterrado aquí en 1904 y no mucho después fueron inhumados los restos de Gogol tras ser trasladados desde el monasterio de Danilov. La tumba de Gogol está vinculada simbólicamente a la de otro famoso escritor, Bulgakov, autor de El Maestro y Margarita. Una de las ironías del cementerio es que las víctimas del régimen soviético, perseguidas, encarceladas, exiliadas o enviadas a campos de internamiento a trabajar para investigadores y científicos, están enterrados al lado de los verdugos del Estado. Así el cementerio alberga a Grigori Nikulin y Mikhail Medvedev, miembros del NKVD, que participaron en el asesinato del último zar ruso Nicolás II y su familia en Ekaterimburgo. En el Novodevichy también yacen los restos de otros muchos rusos destacados, los decembristas Matvei Murayboy y Sergei Trubetskoy, los compositores Sergei Prokofiev y Dmitri Shostakovich, o el cantante y actor Fyodor Chaliapin, uno de los más grandes bajos rusos que actuara en los teatros de ópera occidentales. Como todo lo ruso, el cementerio es inmenso, más de 60 hectáreas, y está mal organizado. Las tumbas de rusos famosos indicadas en el mapa con un número rojo no corresponden a los lugares reales. Michael Asbury soltó un suspiro mientras se acercaba a una mujer de mármol blanco encerrada en cristal. Miró el mapa con desaliento. «Dejad toda esperanza a vosotros que entráis», murmuró para sí. A unos metros, una mujer de constitución delgada, con pestañas largas y negras y una sonrisa forzada, se volvió. «Dante», dijo ella, esbozando la sonrisa más radiante que Michael había visto en su vida. «Encantado de conocerla, Dante». Él extendió la mano. «Yo soy Michael». «No, Dios, qué gracia». Ella sofocó una risita. «Me llamo Simone». «No, Dante, me refería a lo que ha dicho usted cuando se ha acercado al monumento». Había en ella un aire exuberante, infantil. Se quedaron en silencio un momento. «Es bastante confuso, ¿no?» «¿El qué?», dijo Michael. «El mapa. Es poco claro». Ella lo miró burlona, estudiando sus rasgos. Michael percibió en el comportamiento de ella una curiosidad natural por la vida y le devolvió la sonrisa. «¿Es usted norteamericana?» «Sí». «¿Y usted es británico?» «No, de hecho soy australiano, pero vivo en Londres». Hizo una pausa. «Bueno, en realidad no es que viva en Londres, a menos que considere vivir en un sitio, estar allí 3 días al mes». Ella volvió a reprimir una risita y sonrió de nuevo. Él dijo: «Tengo una idea, ¿por qué no volvemos a empezar?» «Vaya, qué divertido», dijo Simone. Dos adultos, ambos cohibidos, de pie frente a la tumba de la ex esposa de Stalin. ¿Puede haber algo más divertido? Mire, señaló un busto de mármol blanco italiano que tenía delante. Este es uno de los monumentos más evocadores del cementerio. Nadezhda Alilubella fue la segunda esposa de Stanley. Se quedó en silencio 1 o 2 segundos, contemplando algo. En ruso, Nadezhda significa esperanza. Michael acarició la base del monumento finamente labrado. «Me sorprende lo bien conservada que está». «Es una copia», dijo Simone. «¿Qué?» «El original está en la galería Tretiakov». «Claro», dijo él, «el mármol resiste más los efectos de la intemperie. De lo contrario, no habría durado tanto». La muerte de Nadezhda Alilubella sigue siendo un misterio. Unos dicen que se suicidó, otros que fue asesinada por orden de su marido. Según la leyenda, Stalin venía de noche y se sentaba aquí a llorar por su amada Nadezhda. Sonrió otra vez.
Supongo que nuestra vida está determinada tanto por lo que nos dejan como por lo que se queda. Mi exnovio solía decir que la esperanza y la desesperanza persisten pese a los hechos. Pensó en ello por un instante. De acuerdo. En aquel momento estaba colocado. Se le acercó y se situó frente a él. Soy Simone Casalaro. 2 clases de literatura italiana del Renacimiento. Es un placer conocerla, Simone. Me llamo Michael Asbury y soy historiador de la religión. Ella le tendió su pequeña mano. Él la tomó, la notó cálida y suave. Durante las 3 horas siguientes vagaron por los senderos y rincones de Novodevich, subiendo y bajando por el césped empapado, los caminos adoquinados, el asfalto perfectamente pavimentado, las veredas. Ella le habló de su amor por la literatura italiana y la cultura rusa de su hermano Dani, sus padres, sus viajes más exóticos. Él le habló de su búsqueda del Evangelio, de Judas Iscariote, perdido hacía mucho tiempo, de los descubrimientos que había hecho acerca de Jesucristo y María Magdalena. En algunos silencios hubo intentos vacilantes de afecto, pero también algo más. Para Michael era impensable, pues se acababan de conocer, y sin embargo ahí estaba, acariciando y suplicando que lo soltara. Siguieron charlando y paseando, las miradas cada vez más largas. Era impensable, pero ahí estaba. Llegaron a una arcada semicerrada, una cúpula redonda sobre un enorme pórtico. Era un columbario en miniatura, erigido para albergar urnas cinerarias. Simone consultó el mapa. Aquí está enterrada Ana Pavlova, sin duda una de las grandes bailarinas del siglo XX. Sus cenizas llegaron casi 70 años después de su muerte. Miró a Michael en 1931, contrajo pleuresia. Los médicos podrían haberle salvado la vida con una intervención que le habría dañado las costillas y dejado incapaz de actuar. Pavlova prefirió morir a dejar la danza. Antes de morir, se dice que abrió los ojos, alzó la mano y pronunció estas últimas palabras: tened a punto mi vestido de cisne. Unos días más tarde, en el teatro donde habría bailado el cisne, se atenuaron las luces, se levantó el telón y mientras la orquesta tocaba la conocida partitura de Saint-Saëns, un foco se desplazó por el escenario vacío como si buscara a Pavlova. Se quedaron inmóviles saboreando el momento. Anochecía. Simone tembló de frío. Estaba al lado de él, mirando hacia abajo, y de pronto alzó ambas manos y le acarició el rostro. Michael se quedó paralizado. Ella se inclinó hacia adelante y rozó los labios de él con los suyos. La mirada de Simone era serena, sin miedo, fija en Michael. Este le agarró por la cintura y la atrajo hacia sí. Los labios de ella en los suyos, sus pechos contra su cuerpo. El aire se llenó de su calidez, de la emoción del descubrimiento. Se besaron y se abrazaron con la intensidad de 2 personas que de algún modo sabían que todo aquello era temporal. Damas y caballeros, estamos llegando al aeropuerto internacional John F. Kennedy. Una voz metálica sacudió a Michael trasladándolo al presente. Los flecos de su memoria se dispersaron. Estaba a miles de kilómetros, recogió cuidadosamente los fragmentos de sus recuerdos, Novodevich, y 3 años desmenuzaron entre sus dedos. Miró por la ventanilla, allí estaba la Gran Manzana. Nunca pensaba en Nueva York como una ciudad, sino más bien como una entidad aparte, un país por sí mismo, un organismo vivo que respiraba, diferente de cualquier otro. Volvió a pensar en Simone. ¿Cuánto tiempo había pasado? Su mente corrió a la última noche que habían estado juntos, junio pasado, en Londres. Ella iba camino de un simposio en Florencia. Él tenía que estar en el Cairo al día siguiente. Dios mío,
Hace 8 meses sintió una punzada. ¿Cómo podía haber pasado tanto tiempo? Michael parpadeó con fuerza. Cuando estaban juntos hablaban y hacían el amor. Eran dos desconocidos a los que el cruel transcurso del tiempo y el deterioro habían juntado temporalmente. Para ellos eso también era una forma de conocimiento, el nacimiento de una conciencia de que se sabía provisional. Intentaron poner normalidad donde no la había, recrear una vida real donde no existía. Pasaron otros 3 días y otras 3 noches, llenos de estímulos físicos e intelectuales. El Cairo se volvió un recuerdo lejano, Florencia un sueño irrealizable.